Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo realizar estos cuadritos que ahora os voy a enseñar que representan un Belén. Entonces son tres escenas, en la primera tendríamos el nacimiento, luego tendríamos la escena de los Reyes Magos y la escena de los pastores. Todos estos cuadritos los hemos hecho utilizando la técnica de puntada escondida para realizar las distintas formas de las montañas, la estrella, el nacimiento, en esta, pues la palmera, y realmente se hace de una manera sencilla porque son aplicaciones bastante grandes y que vais a ver que no llevan demasiado trabajo. ¿Cómo hemos complementado? Bueno, pues poniendo alrededor unas tiras de tela para dar este efecto de cuadro. Así que si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, los botones que tienen forma de nacimiento. Tienen todos los personajes y nos van a servir para formar las distintas postales que componen nuestro trabajo. Luego tengo esta tela que es, como veis, en azul marino, como con pequeñas estrellitas, que es perfecta para recrear el cielo. Todas estas telas en distintas tonalidades de verdes y tostados son telas tramadas tipo japonés para simular el campo, las montañas en las distintas postales que vamos a hacer. Para darle un poquito de color al proyecto, porque si no tendríamos este azul oscuro y estos tostados, voy a poner todo alrededor un pequeño marco en esta tela de cuadros rojos y luego también unificaremos todas las postales formando un panel que lo colocaremos sobre esta tela verde también con lunar rojo. Para darle forma y cuerpo al proyecto voy a utilizar foam. El foam es una goma espuma finita, ¿veis? Que por un lado es brillante, por el otro lado es mate. Tendrá un grosor aproximado de unos 3 milímetros. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es descargar los moldes de las tres postales que los tenéis disponibles en la web. Tenemos el nacimiento, tendríamos la anunciación a los pastores y los Reyes Magos. Os voy a marcar las piezas que tenemos que cortar en la entretela que vamos a emplear. Vamos siempre de atrás hacia adelante. En el caso de este arbolito vamos a recortar justo al borde y luego aquí un exceso que os estoy pintando a lapicero. En el caso de esta pieza, pues cortamos aquí al borde y luego este exceso. Los excesos van a ir siempre tapados por otras piezas de tela. En el caso del portal, cortaremos el portal al borde, bajaremos por aquí un poquito, nos meteremos hacia el interior y por aquí abajo. Y en el caso de este espacio, de lo que sería la puerta, cortaríamos al borde y por aquí abajo. En este lado lo vamos a hacer de manera equivalente, cortamos por aquí un exceso y en esta pieza cortamos así un exceso. Y en esta pieza de por aquí abajo vamos a cortar exceso tanto a izquierda, en la parte de abajo, como en la derecha. En el caso de la postal que corresponde a los Reyes Magos, vamos a cortar exceso en esta montaña de esta forma, justo hasta el borde. En esta otra montaña el exceso va justo aquí a la izquierda y por debajo. Y en el caso de esta última montaña también izquierda, por debajo y aquí un poquito a la derecha. En el caso de la estrella, lo que es la estrella la cortamos completamente al borde. Y lo que sería la cola vamos a hacer un poquito hacia el interior para luego colocar la estrella encima. Y en el caso de la postal que corresponde a los pastores, pues también bastante sencillo. Cortamos en el tronco un exceso por arriba, por abajo. Estas tres hojas las cortamos al borde. Esta otra la cortamos completa. Veis que he trazado aquí un poquito. Y esta otra también como si fuera una hoja completa. En cuanto a las montañas, en esta un poquito a la izquierda, por debajo y un poquito a la derecha, y esta la hacemos de manera equivalente. Un poquito de exceso a la izquierda, por debajo y a la derecha. Yo ahora voy a calcar todas estas piezas en la entretela. Cortaremos tres piezas de 15 por 15 de la tela de fondo y entonces yo lo que voy a hacer es intentar calcarlas con la ayuda de la tabla de luz, por lo menos algunos puntos de referencia que me ayuden a colocar
las piezas en su posición. Voy a utilizar... Mira, ya he pasado los contornos un poquito, no sé si se aprecian bien en el vídeo, pero bueno, para lo que necesitamos, ¿veis? Simplemente unas marquitas de dónde van las piezas cada una en su posición. Ahora lo que vamos a hacer es preparar en la entretela las distintas aplicaciones que tenemos que realizar. A continuación, lo que vamos a hacer es tomar la fliselina de aplicación. La fliselina de aplicación es un material que, como veis, es un tejido no tejido, por un lado es mate y por el otro lado es brillante. Pues bien, para calcar las piezas, sobre todo cuando el dibujo como este no es simétrico, tenéis dos opciones. O bien, calcarlas colocando el lado brillante hacia nosotros, porque luego el lado brillante es el que va a quedar hacia arriba y pondríamos el lado mate hacia la mesa. Esta sería la forma más sencilla, lo único que no todos los marcadores permiten dibujar sobre el brillo. Tendríais que buscar uno que funcione bien sobre este material. La otra opción es calcar sobre el lado mate, pero tendríais que hacerlo desde el lado del revés, porque lo que os digo, luego cuando realizamos las aplicaciones, el lado brillante siempre va a quedar hacia nosotros. Y si yo calco poniendo el lado mate ahora, cuando aplique va a quedar justo en el lado contrario. También tenéis la opción, bueno, pues de calcar desde el lado correcto con el lado mate y luego que el dibujo os quede invertido, que tampoco pasa nada. Cada una lo que se sienta más cómoda. Entonces calcamos las piezas y luego, bueno, aquí ya he adelantado un poquito el trabajo, lo que vamos a hacer es recortarlas para ahora comenzar a preparar las aplicaciones. Mira, ya tengo preparadas las 7 piezas que lleva aplicada la primera de las postales. Entonces, ahora simplemente se trata de ir eligiendo las telas que más os gusten y vamos a ir pegando estas piezas de la siguiente manera. Ponemos el pegamento siempre hacia la mesa, hacia la tela y vamos a dar calor, nada, unos segundos, porque si damos calor demasiado el pegamento se estropea y deja de pegar. Entonces vamos a ir pegando cada una de las piezas de esta manera. Mira, ya tengo las piezas preparadas y ahora de lo que se trata, vamos a tomar por ejemplo lo que es el portal, de en los lados en los que hemos dejado un exceso, porque ahí son los que quedan luego vistos, los que tenemos que coser, tenemos que voltearlos y pegarlos a esta entretela que, como veis, ha quedado bastante rígida. Antes de hacer eso, lo que tenemos siempre que dar son unos pequeños cortes en las zonas como esta, en la que la tela cambia de dirección, para que luego al voltear quede bien acabado. Y también vamos a recortar las esquinas para que luego no abulte. Cuando hagamos cualquiera de estas dos cosas, dar el corte o recortar las esquinas, no lo podemos hacer justo tocando la entretela, porque si no corremos el riesgo de que luego se deshilache la tela. Tenemos que dejar un par de milímetros de separación. Y ahora ya con estos cortes dados vamos a voltear los bordes. Yo lo hago ayudándome de este pegamento en barra y de los palitos metálicos. Si no tenéis palitos metálicos y queréis utilizar esta técnica, también os podéis usar los palitos que hay de madera, de naranjo, para realizar la manicura, que os va a dar el mismo servicio. ¿Veis? Lo que hacemos es simplemente voltear y nos apoyamos en el grosor que da la entretela para que así el borde tome la forma que estamos buscando. Veis que es muy sencillo. Luego vamos a hacer una forma redonda para que veáis también cómo se trabaja. Voy a acabar de preparar esta pieza y continuamos. Vamos ahora a voltear la puerta, que tiene esta forma circular. Entonces vais a ver que también es muy sencillo. Voy primero al tramo recto, muchas veces es conveniente para que pegue mejor dar pegamento en ambos lados. Vais a ver que así se pega súper rápido y vamos bastante deprisa. Comentaros que si no disponéis de este tipo de pegamento, podéis emplear el pegamento en barra que utilizan los niños, siempre que sea un pegamento lavable. Cuando lleguemos aquí a esta zona, damos pegamento. Veis que aproximadamente he dejado como medio centímetro de margen y lo que vamos a hacer es ir pegando, pero formando unos pequeños pliegues hacia este lado. ¿Lo veis? De esta manera vamos adaptando perfectamente el contorno de la pieza
a la forma que estamos buscando. Vamos ahora al tramo recto. Yo veis que pongo siempre debajo un acetato para que no manchemos la mesa con el pegamento. Vamos a terminar y os enseño cómo queda esta pieza. Vamos a apretar aquí un poquito con la mano para que pegue bien y le damos la vuelta para que lo veáis. ¿Veis? Ha quedado el contorno perfectamente redondeado. Voy a terminar de preparar las piezas y continuamos. Mirad, tengo ya las piezas preparadas de esta primera postal y ahora lo que vamos a hacer es fijarlas en la tela de fondo con la ayuda, en mi caso, de este pegamento, que es un pegamento especial para realizar aplicaciones. Pero si no lo tenéis, podéis utilizar el mismo pegamento en barra que hayáis utilizado para voltear las piezas o sujetar con alfileres. Comenzaremos pegando las piezas de atrás hacia adelante para darle el efecto que estamos buscando. Entonces, damos unos puntos de pegamento en el borde, buscamos que coincida con la marca que habíamos hecho aproximadamente y lo que os digo, vamos de atrás hacia adelante y así vamos también tapando los bordes de las distintas piezas que tenemos sin voltear. Veis que las dos primeras que he colocado son los árboles que van a derecha e izquierda en la parte de atrás. A continuación colocamos las piezas que corresponden a los árboles que van un poquito más adelante. También buscamos la referencia y las hacemos coincidir. Tenemos siempre presente el dibujo para ver que lo estamos haciendo bien. Ahora colocaríamos lo que es el portal, que tenemos la referencia aquí arriba para colocarlo exactamente. Damos de nuevo unos puntos de pegamento y buscamos su posición. Pondremos la puerta del portal. En este caso, como no tenemos el molde pasado, la referencia, bueno, nos fijamos en el dibujo y vamos a colocarla aproximadamente a la misma distancia que está aquí. Y en último lugar, colocamos la parte de delante, que veis que es la que hace ya que los bordes de todas las piezas queden tapados y correctamente terminados. Ahora lo que vamos a hacer es esperar que las piezas sequen antes de empezar a coser. Si las vais a sujetar con alfileres, yo os recomendaría que las vayáis cosiendo de una en una, porque si no, luego tener todo esto con alfileres es bastante molesto a la hora de coser. Vamos a preparar las otras dos postales. Esta es la que corresponde a los Reyes Magos. Si os fijáis, la pieza de la cola de la estrella está completamente volteada, menos esta zona que va a ir tapada por la propia estrella. Ponemos unos puntos de nuevo de pegamento y fijamos en su sitio. Y ahora ya tomamos la estrella, que veis que esta sí está completamente volteada, y la pegamos encima. Comentaros que para realizar este tipo de pieza de aplicación tan pequeña, la técnica de los palitos realmente es la más cómoda de todas las técnicas que hay para realizar aplicaciones. Y luego ya simplemente vamos a colocar las montañas. Vamos a la que va atrás del todo y de nuevo vamos de atrás hacia adelante. Colocaríamos en primer lugar esta, que la podemos hacer coincidir con la marca. Después iría esta en este tono un poquito más oscuro. Y luego iría la última, que es la que sirve para rematar los bordes de estas telas. Esta iría ya aquí colocada. Vamos a dar un poquito también de pegamento y vamos a esperar a secar antes de empezar a coser. Esta que la he colocado mal, va más inclinada, va así. Exacto. Porque si no, esta no queda bien. Ahí la tenemos. Luego recortamos el exceso que tenemos y vamos a poner los marcos. Vais a ver que va a quedar perfecto. Vamos con la última postal. Esta es la que corresponde a los pastores. Entonces, la primera pieza que tenemos que poner es esta montaña, la que va atrás del todo. De nuevo, gotitas de pegamento y fijamos la pieza. Esta es fácil porque tenemos la línea hecha. A continuación, colocaríamos el tronco de la palmera.
Vamos a pegarlo como estamos haciendo con todas las piezas. Esta pieza oscura va a ir aquí delante, tapando el inicio del tronco y la parte inferior de la montaña que habíamos colocado. Damos unas gotitas de pegamento y ya vamos con las hojas de la palmera. La verdad que creo que está quedando muy bonito. Siempre fijaros en la referencia del dibujo, del molde. Y ahora nos vamos con las hojitas. Una vez que las tengamos identificadas, yo las he colocado sobre el papel. Vamos empezando a colocarlas en la tela. La primera que va es la que está arriba. Vamos a pegarla dando el pegamento todo alrededor y es la primera que colocamos aquí. A continuación vamos a fijarnos, iría esta, la que va a la derecha. Tenemos que ver cuáles van detrás y cuáles van delante. Simplemente fijarse cuando hacemos aplicaciones en el orden en el que tenemos que colocar las piezas. Y luego ya iría esta pequeñita aquí y las dos de la izquierda. Ahora, cuando tengamos las 3 postales preparadas con el pegamento seco, vamos a empezar a coser. Ahora os voy a enseñar cómo se realizan estas puntadas. Veis que esta hoja monta un poquito en esta otra. Va por encima de la palmera, del tronco y aquí, y ya colocamos la última. Bueno, ya lo tenemos listo, vamos a empezar a coser. Mirad, para hacer aplicaciones lo ideal es que utilicemos un hilo que hay especial que es muy finito. Yo siempre utilizo este que es en tono neutro y me da igual un poco el color que vayamos a coser porque realmente si damos bien las puntadas no se nota. También utilizo una aguja que veis que no es excesivamente larga y muy fina. Esto nos garantiza un buen acabado. Si no tenéis este hilo o este tipo de aguja, lo que sí tendríais que hacer es utilizar un hilo al tono de las telas. Mirad, para coser simplemente se trata de dar este tipo de puntada. Tenemos el hilo que sale hacia nosotros, justo a la misma altura, introducimos la aguja, avanzamos por el interior de las telas y salimos al borde, tomando solo unos hilitos, de la pieza que queremos aplicar. De esta manera damos puntadas que prácticamente no se van a ver. ¿Veis? Donde tengo el hilo, meto la aguja a la misma altura, avanzo y salgo al borde avanzando unos milímetros. Voy a coser todas las piezas, tengo para un ratito trabajo y luego os enseño qué tenemos que hacer a continuación. Mirad, ya tenemos las 3 escenas preparadas con todas las aplicaciones realizadas. Ahora lo que vamos a hacer es tomar unas tiras que tienen 4 centímetros de ancho. Vamos a colocar primero arriba y abajo. Colocaremos derecho con derecho y daremos una costura con un margen de 1 centímetro. Cuando hayamos colocado arriba y abajo, colocaremos en los laterales. Mirad, ya he cosido arriba y abajo y a los laterales las tiras que os comentaba. Voy a dar la vuelta para que lo veáis. He planchado montando las costuras hacia las tiras que hemos añadido. Ahora, a continuación, vamos a añadir todo alrededor del mismo modo, es decir, primero arriba, luego abajo y luego en los laterales, esta tira que en esta ocasión tiene un ancho de 3 centímetros. Mirad, ya he incorporado la pieza de 3 centímetros todo alrededor y nos quedan unos cuadrados que tienen un tamaño de 21 por 21. Lo he planchado y como veis, de nuevo las costuras montan hacia el exterior. Ahora lo que vamos a hacer es cortar en este mismo tamaño de 21 por 21 3 piezas de foam o de estabilizador y 3 piezas de la tela que va en la trasera, que en mi caso es la misma que he utilizado para poner alrededor en cada uno de los cuadritos que estamos preparando. Una vez que hemos dado la costura, vamos a recortar, como veis, todo el exceso de estabilizador, foam o guata que hayáis utilizado justo al borde de la costura. Vamos a cortar lo más pegadito que podamos, eso sí, sin llegar a tocar la costura que acabamos de dar.
Cuando hayamos cortado todo este exceso, vamos a dar ya la vuelta al trabajo. Con el exceso de estabilizador o foam recortado hemos dado ya la vuelta a la pieza y lo que vamos a hacer es cerrar a puntada escondida la abertura que hemos dejado para darle la vuelta al trabajo. La puntada escondida la vamos a dar con un hilo al tono de las telas que estamos empleando y bueno, se hace siempre igual. Tenemos el hilo que sale hacia nosotros, justo a la misma altura introducimos la aguja, avanzamos por el interior de la tela que está más separada de nosotros y sacamos la aguja. De nuevo a la misma altura volvemos a introducir, avanzamos y sacamos la aguja justo al borde. De esta manera damos unas puntadas muy pequeñas que prácticamente no se aprecian y vamos a cerrar perfectamente. Vamos a cerrar esta costura en las 3 piezas y continuamos. Ya tenemos los 3 cuadritos preparados y ahora lo que voy a hacer es dar un pespunte con hilos al tono justo en este contorno para que quede por un lado las 3 telas en la trasera, la guata o estabilizador y la tela principal más unidas, pero además vais a ver que le va a hacer un efecto muy bonito resaltando lo que es esta zona de aquí como si fuera un marco. Así que vamos a dar este pespunte y continuamos. Mirad, ya he dado este pespunte todo alrededor y veis el efecto que hace, bueno, pues dando un poquito de relieve a la zona del marco. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es poner una cinta aquí a la mitad para poder colgar los cuadritos. Entonces yo he cortado una cinta que veis que es al tono de las telas, que tiene un tamaño de 14 centímetros. Lo que voy a hacer es doblarla así a la mitad, la voy a coser dando unas puntadas justo aquí en el centro y luego encima voy a coser un botón decorativo para tapar la costura de unión de la cinta al cuadrito que estamos preparando. Una vez que hagamos esto, ya lo último que nos queda es colocar los botones en las distintas postales que hemos preparado y así completar nuestro nacimiento. Voy a coser estas piezas y continuamos. Mirad, ya he cosido la parte superior, las 3 cintas y los 3 botones que nos van a servir para colgar los 3 cuadritos. Con que pongamos uno en el centro es suficiente porque es un tamaño muy pequeño y no se va a deformar. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar los botones que tienen el motivo de nacimiento. Tenéis 2 opciones, o bien coserlos aprovechando que tienen forma de botón. Lo que sucede, no sé si lo apreciáis, es que van a quedar un poco torcidos, un poco en relieve. Yo lo que voy a hacer es, utilizando unos alicates, voy a cortar esta pieza de aquí atrás y voy a sujetar estos botones con un punto de silicona líquida o caliente. Creo que va a quedar bastante mejor terminado. Preparamos los botones y ya vamos a empezar a pegar. Mirad, ya he recortado la parte de atrás de los botones y los he colocado, bueno, donde los quiero pegar. Ahora simplemente tomamos la pistola de silicona caliente o líquida, vamos a poner un poquito en la parte de atrás y vamos a ir fijando las distintas piezas. Yo los voy a pegar de esta manera, pero realmente cada uno los puede pegar como más le guste, la combinación que os apetezca. Vamos a ir de nuevo dando la silicona en todas las partes de la zona de atrás y pegamos. Y de esta manera también voy a pegar la escena de los pastores con el ángel. Pondremos el ángel sobre la palmera y en la parte de abajo ya vamos a colocar a las ovejas y a los pastorcitos. Y una vez que hemos pegado los botones en los 3 cuadros o postales, así nos queda terminado nuestro nacimiento. Veis que es un trabajo muy entretenido, sencillo de hacer, pero que el resultado es realmente precioso. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.